Algo se está moviendo en el tablero global, y esta vez el punto de tensión no es solo una base militar, una declaración pública o un intercambio de amenazas diplomáticas. El escenario ahora es uno de los lugares más sensibles del planeta: el Estrecho de Hormuz. Una franja estrecha de mar por donde pasa una parte vital del petróleo mundial. Un corredor estratégico donde cualquier error de cálculo puede afectar no solo a Irán, Estados Unidos o Medio Oriente, sino también al precio de la energía, a la economía europea, a los mercados globales y a la seguridad internacional. Y precisamente por eso, lo que está ocurriendo ahora no puede tratarse como un incidente aislado. En los últimos días, una secuencia de eventos empezó a encender una alerta roja. Donald Trump, usando una frase directa y cargada de amenaza: "Vamos a golpearlos duro otra vez", ordenó nuevos ataques contra objetivos en Irán por segundo día consecutivo. Pero la pregunta importante no es solo ¿qué ocurrió? La pregunta es ¿por qué ahora? Y quizá más importante todavía, ¿cuál es la verdadera jugada detrás de esta escalada? Porque cuando grandes potencias militares se mueven en una región como esta, casi nada ocurre por casualidad. La versión oficial de Estados Unidos es clara. El Comando Central confirmó que las fuerzas estadounidenses iniciaron nuevos ataques adicionales de autodefensa, por orden directa del comandante en jefe. La justificación llegó poco después de la caída de un helicóptero Apache de Estados Unidos, un episodio que Trump rápidamente atribuyó a Irán, calificándolo como una agresión injustificada y continua. En la superficie, la narrativa parece simple. Irán provoca, Estados Unidos responde. Pero en geopolítica, la superficie casi nunca cuenta toda la historia, porque este episodio aparece justo en un momento crítico. Un alto el fuego de 2 meses estaba a punto de derrumbarse. Había negociaciones sensibles en marcha, y Trump, al mismo tiempo que hablaba de un posible acuerdo de paz, acusaba a los negociadores iraníes de estar tomándole el pelo a Estados Unidos. Esa contradicción es el punto central. Por un lado, Washington hablaba de acuerdo. Por el otro, preparaba ataques. Y cuando 2 mensajes opuestos aparecen al mismo tiempo, la pregunta estratégica es inevitable. ¿Esto es confusión, presión o cálculo? Trump había dicho que Estados Unidos realizaría grandes ataques la noche del miércoles. Y eso ocurrió poco después de repetir que un acuerdo de paz todavía podía estar cerca. Entonces, surge una duda incómoda. ¿La escalada militar es una respuesta de emergencia o una forma de obligar a Teherán a ceder en la mesa de negociación? Porque esa es una táctica conocida en el juego del poder: aumentar el costo de la resistencia antes de la siguiente ronda diplomática. En otras palabras, no se trata solo de bombardear objetivos, se trata de enviar un mensaje a Irán, a los aliados de Estados Unidos, a los mercados, a Israel, a las monarquías del Golfo, y también a China y Rusia, que observan cada movimiento estadounidense en la región. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya había dado una señal antes de los ataques al decir que el Comando Central de Estados Unidos estaría ocupado esta noche. Esa frase no suena a improvisación, suena a advertencia. Y en política internacional, las advertencias públicas muchas veces no se hacen solo para informar, se hacen para moldear el comportamiento del adversario. Mientras tanto, los medios iraníes empezaron a reportar explosiones en Bandar Abbas, Sirik y Minab, en el sur del país, regiones estratégicamente importantes por su cercanía al Golfo Pérsico y a las rutas marítimas que conectan a Irán con el Estrecho de Hormuz. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Si el conflicto se acerca demasiado a esa ruta, el problema deja de ser solo militar, pasa a ser energético,
pasa a ser económico, pasa a ser global, porque el estrecho de Hormuz es una especie de cuello de botella del sistema mundial. Si se ve amenazado, las consecuencias pueden aparecer en lugares muy lejanos del campo de batalla, en el precio de la gasolina, en la inflación, en los costos de transporte, en las decisiones de los bancos centrales e incluso en la política interna de países que dependen de la energía importada. Por eso, esta crisis no interesa solo a Washington y Teherán, interesa a Europa, que todavía carga con las cicatrices de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Interesa a China, gran consumidora de energía del Golfo. Interesa a Rusia, que podría beneficiarse de una nueva presión sobre el mercado del petróleo. Y también interesa a América Latina, porque cualquier choque energético global puede afectar monedas, inflación y comercio. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿cuál es la próxima jugada de Trump? Hay tres posibilidades sobre la mesa. La primera, Trump quiere restaurar la disuasión estadounidense, es decir, mostrarle a Irán que cualquier ataque, directo o indirecto, tendrá un costo inmediato. La segunda, Trump quiere presionar a Teherán antes de una negociación mayor. En ese escenario, los ataques no serían el fin de la diplomacia, sino parte de ella. Una forma de llegar a la mesa diciendo, ahora ustedes conocen el precio de seguir resistiendo. Y la tercera posibilidad es la más peligrosa. Estados Unidos podría estar entrando en una dinámica de escalada difícil de controlar. Un ataque lleva a una respuesta. La respuesta lleva a otro ataque. Y cuando todos los lados necesitan demostrar fuerza, el espacio para retroceder se vuelve cada vez menor. Ese es el verdadero riesgo. No es solo el primer ataque, es la secuencia. Porque las guerras más grandes muchas veces no comienzan con una gran decisión histórica. Comienzan con una serie de movimientos menores, cada uno justificado como respuesta al anterior, hasta que el tablero cambia de forma irreversible. Y por eso el discurso de Trump llama tanto la atención. Cuando dice que Irán está jugando con Estados Unidos, no está solo describiendo una negociación frustrada. Está construyendo una narrativa de confrontación. Y toda narrativa de confrontación necesita tres elementos: un enemigo, una provocación y una respuesta inevitable. Irán, por su parte, también tiene incentivos para no parecer débil. Teherán sabe que retroceder completamente puede verse como una derrota interna, pero responder de forma excesiva puede abrir la puerta a una campaña militar aún más dura por parte de Estados Unidos. Ese es el dilema iraní. Si no responde, parece vulnerable. Si responde demasiado, le da a Washington el argumento perfecto para ampliar los ataques. Y en medio de esta tensión está Israel, que observa cada señal que llega desde Teherán. Están las monarquías del Golfo, que temen una guerra cerca de sus rutas energéticas. Está Europa, preocupada por otra crisis de seguridad. Y está China, que no quiere ver su energía amenazada por una escalada fuera de su control. Es decir, el ataque estadounidense pudo haber sido contra objetivos en Irán, pero el mensaje fue enviado al mundo entero. La pregunta ahora es si esta operación será limitada, solo una demostración de fuerza, o si estamos viendo el inicio de una fase mucho más peligrosa. Porque si Irán responde directamente contra fuerzas estadounidenses, el próximo movimiento de Trump podría ser aún más duro. Si Irán responde a través de aliados regionales, la crisis podría extenderse por Irak, Siria, Yemen o Líbano. Y si la tensión alcanza el estrecho de Hormuz, entonces el conflicto deja de ser regional y empieza a presionar al sistema económico global. Ese es el punto central de la próxima jugada. Trump no está solo reaccionando a un incidente, está intentando redefinir el costo de la provocación iraní.
Pero el riesgo es que, al intentar recuperar el control, Washington termine empujando a la región hacia una espiral en la que nadie controla completamente el siguiente paso. Y ahí es donde el tablero se vuelve peligroso, porque en crisis como esta, el poder no está solo en quien ataca primero, está en quien consigue prever la reacción del otro. Y la gran duda es si Trump está obligando a Irán a retroceder o si le está dando a Teherán el pretexto para abrir un nuevo frente de confrontación. Al final, esta no es solo una crisis en Medio Oriente, es una prueba sobre la capacidad de Estados Unidos para imponer límites. Es una prueba sobre hasta dónde Irán está dispuesto a llegar. Es una prueba para Europa, para los mercados de energía y para todos los países que dependen de la estabilidad de esta región. Y sobre todo, es una advertencia. Cuando el estrecho de Hormuz entra en el centro del tablero, el mundo entero tiene que prestar atención. Porque la próxima jugada puede no ocurrir en Washington, puede no ocurrir en Teherán, puede no ocurrir frente a las cámaras, puede ocurrir en el mar, en silencio, en una ruta estrecha por donde pasa la energía que mueve a buena parte del planeta. Y si esa pieza cae, el impacto no se quedará en Medio Oriente, llegará al bolsillo, a la política y a la seguridad de millones de personas en todo el mundo. Por eso, la pregunta final es simple y peligrosa. ¿Trump está intentando evitar una guerra mayor o acaba de abrir la puerta a una? Si quieres entender los engranajes invisibles del poder, las decisiones que no aparecen claramente en los titulares y los movimientos que pueden cambiar el tablero global, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el juego de las grandes potencias el titular muestra el movimiento, pero la verdadera estrategia siempre está en la próxima jugada.